Buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saluda a todos ustedes con la paz del Señor. Una vez más tenemos la oportunidad de poder llegar con el mensaje de la palabra y en este proceso que estamos de tener un entendimiento mejor respecto de cómo Dios trata nuestras vidas, cómo Dios quiere rescatarnos, cómo Dios quiere hacer de nosotros su pueblo, sus hijos, y obviamente brindarnos todo lo que eso implica, esa garantía que implica que Él sea nuestro Padre, que Él sea nuestro Dios, que sea nuestro Salvador y por supuesto para que todo esto suceda, sea nuestro guía. Así que continuando con el tema que hemos venido desglosando la semana anterior o el texto de la semana anterior, nos hablaba de esa parte que no es esperada o que nadie imagina que puede llegar, pero que siempre es necesaria. Es decir, esos lapsos en los que parece que las cosas, a pesar de haber visitado Dios nuestras vidas, a pesar de habernos inquietado el corazón, a pesar de habernos llamado la atención. Sin embargo, las cosas no cambian, las cosas no se dan y a ratos hasta las cosas empeoran. Pero la semana anterior habíamos terminado diciendo precisamente que ante cada problema, ante cada dificultad, ante cada aflicción, Dios tiene una salida, ¿sí? Y no es una salida que se le ocurre de último momento, sino que es una salida fruto de un pacto de Dios con sus hijos, con su pueblo, ¿no? Yo quiero un poquito partir de ahí, dando algún dato adicional al que habíamos dado la semana anterior, porque de pronto puede haber esta inquietud, ¿no? Inquietud netamente humana en la que efectivamente muchos dirán, pero si se supone que ya estamos en los caminos de Dios, o si se supone que Dios se ha cruzado en mi vida, estoy yendo a la iglesia, comencé a leer la palabra, estoy aprendiendo a orar, etcétera, etcétera, y las cosas se agravan, empeoran, dificultan. Bueno, déjeme decirle que desde que nosotros aceptamos seguirle a Dios, desde que nosotros tomamos una decisión de decir, sí, voy a congregarme, voy a buscar de Dios en la palabra, voy a aprender a orar y hablarle a Dios y voy a tratar de hacer las cosas como Dios quiere, como Dios manda, pueden pasar, de hecho pasan situaciones que no se compadecen con el camino que uno va tomando, pero digo, por un lado son necesarias, pero por otro lado debemos de entender que desde ese mismo momento, aunque la situación se agrave, aunque la situación empeore, aunque la situación dé un giro más trágico en cualquiera sea las circunstancias que nosotros vivimos, ya estamos bajo el control, bajo la dirección y en las manos de Dios. Ya estamos y eso es una ventaja, esa es una garantía, porque lo mismo pasa sin estar en las manos de Dios y eso es lo trágico, ¿no? Es decir, todos estamos expuestos a aflicción, todos estamos expuestos a dificultad, todos estamos expuestos a quebranto y dolor, pero no todo quebranto y dolor termina en bendición. Hay quebranto y dolor que termina con vidas, que termina con relaciones, que termina con catástrofes, ¿sí? El quebranto y dolor que nosotros vivimos muchas veces en nuestra relación con Dios siempre tendrá un propósito: mejorarnos, cambiarnos, transformarnos, hacernos más dependientes de Dios, conocerle más cercanamente a Dios, saber que Dios hace milagros, qué sé yo. Hay un sinnúmero de situaciones que nosotros en el tiempo de dificultad no avisoramos, no entendemos, pero que a la postre nos damos cuenta. Conversaba este fin de semana pasado con, con unos familiares muy queridos y por algún motivo fuimos invitados de lado y lado a dar una miradita retrospectiva a nuestras vidas, ¿no? Y eso sirvió para que yo expresara una de las situaciones difíciles o algunas de las situaciones difíciles por las que yo he pasado, ¿no? Y yo les decía, por ejemplo, remontándome a lo que mencioné también aquí semanas anteriores, decía que yo no veía ningún panorama, ni siquiera parecido, ¿sí? Cuando yo llegué a los caminos de Dios con mi esposa y con mi único hijo en aquel entonces, el mayor de los tres ahora, ¿sí? Que yo no avisoraba ningún panorama de los que hoy estoy viviendo. Y que en cada dificultad y en cada aflicción que se me presentó en la vida de distinta índole, y a veces situaciones tan fuertes, tan duras, que no fueron fáciles soportarlas,
¿sí? Pero cogido de la mano del Señor, sin alejarme jamás de Él, ¿sí? Se las pudo enfrentar y se las pudo superar. Y claro, cada vez que las recuerdo, aunque haya sido el milagro de hace 30 años, aunque haya sido el milagro de hace 25 años, de hace 20 años, más bien hoy veo cada vez más grande el milagro porque digo, es increíble. No puedo olvidar la situación de fragilidad en la que me encontré en aquel entonces. No puedo olvidar la situación de vulnerabilidad en la que estuve viviendo y que justo en esa situación, en esas circunstancias, me pasó lo que me pasó. Pensé que no había salida y sin embargo, pues se superó. Porque todo pasa, Dios tiene el control, Dios nos ayuda, Dios nos guarda. ¿Y qué ha hecho eso en mí? ¿Que viví dolor, que viví quebranto? Claro que sí, pero ¿qué es lo que hizo eso de mí? Afirmarme en Dios, saber que sí, que no estoy exento de dificultades en ese sentido, pero que sí, efectivamente, he visto la mano de Dios y eso me afirma en Él, ¿sí? El saber que no puedo desapegarme porque con Él estoy seguro, ¿sí? Con Él estoy seguro. Y digo, eso fue lo que terminamos diciendo la semana anterior, ¿no? Que ante cada situación difícil hay una salida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto, porque Dios ya tiene una voluntad para nuestras vidas, Dios ya tiene un propósito en cada situación de vida. Hoy permítame darle lectura de unos pocos versículos, partiendo del último versículo de la semana anterior, de la prédica 373, debe ser. Las prédicas que nosotros las vamos numerando, las prédicas pares son las que corresponden a las prédicas del día domingo y las impares son las que corresponden desde este rinconcito y corresponden a las que salen entre semana, los días jueves normalmente. Entonces, si usted quiere seguir una secuencia, y aprovecho de esto que me acordé, porque alguien me preguntaba, me dice, pastor, las prédicas que usted da desde este espacio, me dice, ¿tiene alguna secuencia? Le digo, sí, por lo general tiene una secuencia, tiene un tema que se lo va desglosando y me dice, pero ¿cómo hago? Entonces, ahí le dije y aprovecho para comentarle a ustedes. Las prédicas de numeración impares son las que tienen secuencia y se las transmite desde este rinconcito, ¿sí? Y las prédicas de número par son las que corresponden a las prédicas de los días domingos, ¿sí? Que son grabadas el día domingo y son reproducidas los días martes por lo general. Así que si usted quiere seguir una secuencia, bien puede hacerla esta, ¿sí? De los números impares hacia atrás. No sé cuántas llevamos en este tema, eso sí ya no le puedo decir, pero usted puede ir viendo hacia atrás cuántas, las charlas que venimos dando. Bueno, entonces vamos a Éxodo capítulo 6, Éxodo capítulo 6, versículos del 3 al 8. Éxodo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Éxodo 6, del 5 al 8. Hago yo la lectura, siempre le pido por favor atención y reverencia a la palabra de Dios. Y dice así: Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel y a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Bueno, estos pocos versículos nos hablan de la garantía que implica el que sea Dios el que nos da sus promesas, el que dice mantener su pacto y el que, como lo dice en el libro de Hebreos, jura por sí mismo que habrá de cumplir cada una de estas promesas. ¿Cuál era la situación aquí? Bueno, les recuerdo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado antes, la situación aquí es que el pueblo de Israel estaba oprimido, estaba esclavizado, se había eh, puesto sobre la cerviz de los israelitas, del pueblo escogido por Dios, se había puesto una dura cerviz, un duro trabajo, una aflicción permanente, y la condición de ellos como esclavos en Egipto
no les permitía a ellos en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, el poder liberarse de esa situación. Entonces, frente a esto se necesitaba un milagro, ¿sí? Milagro que llegó cuando Dios visitó a Moisés para decirle exactamente esto que hoy se repite. Dice, y yo he visto la aflicción que tienen, yo conozco del dolor que están pasando, yo sé con detalle todo la aflicción que están enfrentando y yo sé quién lo hace también, ¿sí? Que es Egipto, sé la pesada carga que han puesto sobre ustedes, sé esa servidumbre a la que están sometidos, o esclavitud también es la traducción más exacta quizás. Yo conozco toda esta situación. Entonces, desglosemos un poquito esto. A ver, insisto, a Dios no le es ajena nuestra adversidad. A Dios no le es ajeno nuestros problemas. A Dios no le son ajenos las dificultades, las complicaciones, las noches de quebranto, los insomnios, las lágrimas, mucho menos, sí, que muchas veces derramamos por lo que nos toca vivir, por lo que nos toca pasar. Las injusticias, las burlas, las amenazas no le son ajenas. Dios está diciendo una vez más aquí, ratificando, dice, yo conozco el duro peso al que están sometidos ustedes. Entonces, por un lado, no le es ajeno a Dios absolutamente nada de lo que nosotros vivimos. El hecho de que nosotros no tengamos una respuesta inmediata, el hecho de que nosotros no veamos un milagro en un rechinar de dedos, no quiere decir que Dios nos ha olvidado, no quiere decir que Dios nos ha abandonado, no quiere decir que Dios nos ofrece y no nos cumple, no. Lo que Dios está haciendo es lo perfecto. Que usted y yo no entendamos, eso no le quita la perfección a Dios. Eso no le resta de que su voluntad es la exacta, la correcta y la que nos conviene a cada uno de nosotros. El gran problema de la desilusión en la fe, del desvanecimiento de la fe, del debilitamiento, creo que es mejor decirlo, de la fe, es eso, ¿no? Es tratar de humanamente entender un trabajo divino. No lo podemos entender, no lo podemos entender. Dios lo ha dicho varias veces a lo largo de la palabra. En resumen, lo que dice es, tú eres hombre y yo soy Dios, ¿sí? Por ejemplo, lo menciona en Isaías, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, porque así como mis caminos son más altos que tus caminos, así mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, ¿no es cierto? Lo dijo alguna vez, lo dijo Jesucristo, y lo que yo hago hoy no lo entenderán hoy, sino que lo entenderán mañana. Dios dice, las cosas ocultas son de Dios, más las reveladas son para nosotros, para que las cumplamos, para nosotros, nuestros hijos, y para que las cumplamos. Es decir, no podemos nosotros exponernos a desilusión, a debilitamiento y peor aún, a abandono en la fe, cuando hay cosas que no entendemos. Simplemente no entendemos porque no podemos hacerlo, porque nosotros somos seres humanos limitados, con una perspectiva igualmente limitada. Nosotros no miramos más allá. Nosotros quizás lo que miramos es el problema y la solución que nosotros queremos y aspiramos en ese momento. Pero Dios da soluciones perfectas, es decir, definitivas. Dios tiene propósitos mucho mayores que, insisto, no podemos ni avisorar ni advertir, y por lo tanto no podemos desilusionarnos, no podemos desalentarnos, no podemos desinflarnos, como escuché decir el otro día a una persona, que no debemos desinflarnos en la fe. Y me parece que estuvo bien en el sentido en el que fue dicho y en el momento. De tal manera que Dios dice, ¿no? Dios dice, yo conozco tanto tu dolor, el peso que ha sido puesto sobre vosotros, pero Dios dice también algo que yo quiero hoy corroborar un poquito más. La semana anterior yo le había dicho que no debemos nosotros pedir, por ejemplo, que Dios castigue a las personas que se levantan contra nosotros, que Dios les dé su merecido. No debemos hacerlo, porque si Dios considera, lo hará, ¿sí? Y si Dios no considera, no lo hará. Su consideración es la correcta y es la perfecta. Ahora, también es cierto que aquí dice la palabra de Dios y corrobora en los capítulos posteriores, dice, yo conozco la servidumbre que Egipto les ha puesto. ¿Qué viene a ser Egipto en este contexto? No estoy diciendo hoy, ¿sí? Sino en este contexto histórico. ¿Qué viene a ser Egipto? Viene a ser
El enemigo del pueblo de Dios viene a ser el que aflige, viene a ser el indolente, viene a ser el abusivo, todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Todo eso define acciones del enemigo espiritual, que es el diablo o el adversario, como también lo llama la palabra de Dios. Pero el adversario usa a personas, ¿sí? Es decir, las cosas que nos pasan es verdad y la Biblia así lo dice y lo corrobora, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Es verdad que nuestra lucha es espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un ser espiritual que es el diablo, que trata de hurtar, matar y destruir. Ese es su propósito. Y en ese propósito, pues, aflige muchas veces al pueblo de Dios. Y lo hace dentro de la soberanía de Dios, es decir, dentro de la permisividad de Dios. Y lo hace hasta el punto que Dios le permita, ¿sí? Y claro, el adversario es un adversario espiritual. Nuestra lucha tiene que ser espiritual, es decir, en oración, en alabanza, aferrándonos a la palabra, ¿sí? Porque son armas espirituales, no tenemos armas carnales, ni debemos hacerlas usas si es que las tuviéramos, ¿sí? Pero también es cierto que el enemigo usa personas, ¿no es cierto? Entonces hay un jefe perverso, malvado, que se abusa y se solaza del abuso que hace y de la opresión que imprime. Hay un esposo que se deleita en su irresponsabilidad y se siente tan seguro en los sometidos que tiene al resto de familia, quebrantando y causando tristeza y dolor. Hay un pudiente económicamente que abusa del no pudiente y le tiene sometido por el poder económico. Y así podemos ver que hay personas que se prestan o son instrumentos útiles del enemigo para afligirnos. Aquí lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 6 es eso, dice, yo también le conozco a Egipto. Yo sé. Y yo sé que voy a emitir un juicio contra Egipto. Y les va a doler. ¿Sí? Y así como ustedes sabrán que yo soy su Dios, ¿sí? Y que ustedes son mi pueblo, también ellos sabrán que ustedes tienen Dios y que ustedes son mi pueblo. Ellos también sabrán. Yo me voy a encargar de que así sea. Esto le comento no como para que alivie su, su vida, su dolor, ¿sí? No le comento como para que usted diga, bien hechito, eso les va a pasar. No. Esto le comento porque es necesario destacar que es parte del accionar de la justicia de Dios, de la justicia de Dios, porque Dios es justo. Dios no dejará pasar por impío al justo, ni por justo al impío, ¿sí? Entonces, Dios es justo. Y si Dios permite que nosotros seamos afligidos porque nos está moldeando, y ese moldearnos nos duele, pero nos saca para bendición, porque nos mejora, nos hace adquirir disciplina, nos hace adquirir compromiso, nos hace afirmarnos en Dios, ¿sí? También esa mano que nos moldea es una mano que castiga, que reprende, ¿sí? Que aflige también a los enemigos de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Ya le digo, esto no es para que uno se solace, no es para que uno genere o aumente quizás un instinto de venganza que todos lo tenemos, lo importante es tenerlo controlado, ¿sí? Entonces, no es para eso, es simplemente para decirle que eso es parte de la justicia de Dios, ¿sí? Así como Él conoce el peso de nuestro dolor, también conoce quiénes son los instrumentos del enemigo que se han prestado para esto. ¿Qué podrá hacer con ellos? O reprenderles quizás, o en su reprensión darles la oportunidad de que reconozcan también en su dolor, reconozcan y se aparten. Me anticipo un poco a lo que viene más adelante de esta historia. Sabe que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ya, ahí sí, con brazo fuerte, con mano extendida, y se abrió el mar rojo y ellos salieron caminando en seco en dirección de la promesa de Dios, de la tierra prometida. Sabe que junto con el pueblo de Israel también salieron extranjeros, es decir, gente que no era de Israel, pero que tampoco era de Egipto, que por alguna razón estuvieron en Egipto y por alguna razón
conocieron del proceso que Dios estaba haciendo con su pueblo, y al ver que era un Dios majestuoso, luego de las plagas que se sucedieron, ¿quién podía ignorar la existencia y manifestación del Dios de Israel? Pues decidieron sumarse, ¿sí? Entonces salieron junto con los egipcios, salieron los extranjeros. Por eso es que en el desierto se dan leyes, mandamientos, y también leyes y mandamientos para los extranjeros. Pero también junto con ellos salieron egipcios. También salieron egipcios, ¿sí? Digamos así, escapando de esa nación, al haber mirado un juicio que se emitió contra ellos. Entonces dijeron, no, o sea, el Dios grande, soberano y majestuoso no son la cantidad de diositos que nosotros hemos tenido. Hay un Dios que está por sobre todos los dioses, que es el Dios de los israelitas. Y ellos quizás eso les generó, aparte del dolor que les generó las plagas de Egipto, les generó también temor, hablando un temor como miedo, ¿sí? Y que luego decidieron más bien sumarse a este pueblo que había sido adquirido como pueblo de Dios, o readquirido, digámoslo así, porque Él vino a redimirles, es como volverles a comprar, ¿sí? Entonces, es necesario, digo, que nosotros sepamos que Dios no dejará eh, sin su justicia, la justicia de Él, como Él la sabe hacer, a quienes se presten para ser instrumentos del enemigo, para afligir, para quebrantar, para lastimar a su pueblo. Primer aspecto. Segundo aspecto, es necesario también que nosotros entendamos el propósito que tenía, ¿no? Es decir, con el pueblo de Él, en medio de, o como parte del pacto. El pacto era haberles multiplicado, que ya se había sucedido en Egipto, y también llevarles a la tierra prometida. Pero dentro del pacto estaba algo sumamente importante y que no debemos olvidar. Estaban viviendo dolor, sí, quebranto, sí, se agudizó la situación, sí, todo eso es cierto, así pasó, pero no se termina ahí la historia. Entonces uno no puede decir, ¿cómo es posible que Dios haga esto, que Dios permita esto otro? Sí, pero la historia no se acaba. Una cosa es lo que hoy estamos viviendo, quizás dolor o quebranto, dificultad, angustia, zozobra, todo lo que usted quiera, pero no se acaba la vida. Si uno se despierta a un nuevo día, sí, es porque todavía los capítulos faltan por escribirse. Los capítulos de gloria de Dios faltan por escribirse. Y a mayor aflicción, la gloria es mayor. A mayor dificultad, el milagro es más grande. A dolor más profundo, pues la bendición va a ser mucho más grande. Entonces, no se acaba aquí la historia. Es decir, sí, Dios les visitó, le llamó a Moisés, Moisés humanamente quiso negarse, le habló a su pueblo no le escuchó y cada vez les iba peor. Tan se acabó la historia. No, no, no termina ahí, no terminó, no ha terminado su historia. Su historia, a pesar del dolor, del quebranto, de la dificultad, de la angustia, de la desesperación, de la frustración, no ha terminado. Porque si me está viendo es porque está con vida. Y si tenemos vida, tenemos esperanza. Y si nuestra esperanza es en Cristo Jesús, es esperanza de gloria, ¿sí? Y eso es lo que viene, ¿no? Y aquí ya vamos viendo algunos perlas de oro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el versículo 6, ella dice, yo soy Jehová. Y lo repite en el versículo 8, cuando termina diciendo, yo Jehová. Y antes de topar el último punto, permítame decirle cuál es el nombre de esta prédica. A propósito de que dice, yo soy Jehová. Cuando dice, anda, habla al pueblo, no me van a creer. Diles que yo soy Jehová. Anda, habla con Faraón, no me va a parar bola. Anda y dile, yo soy Jehová. Y aquí está diciendo, yo he visto la carga pesada que están llevando y yo sé quiénes son los egipcios y yo sé cómo voy a tratar con ellos. Y yo no he olvidado mi pacto, yo soy Jehová. ¿Qué significa esto? Y así se llama esta prédica. Se llama la firma de garantía. ¿Sí? La firma de garantía. Es decir, si Dios dice, Dios lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él ha dicho, lo hará. ¿Sí? Entonces, esa es la firma de garantía. Yo soy Jehová o yo Jehová, que viene a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, es una firma de garantía. ¿Sí?
me venía a la mente por lo vivido, por la manera en que yo me he manejado económicamente, por ejemplo, que cuando yo he tenido una necesidad, he apelado a un crédito. Entonces voy a una institución financiera en donde soy cliente y digo, necesito este crédito. Expongo mi situación, muestro mi condición económica a efectos de respaldar el pago de la deuda que estoy pretendiendo adquirir, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces recuerdo de los primeros créditos que hice hace muchos años. No era un crédito mayor, pero para aquel entonces se necesitaba que alguien garantizara, porque mi condición por sí misma no era un respaldo a efecto de obtener ese crédito. Entonces le pedí de favor a un gran amigo con el que hasta el día de hoy mantengo una buena relación, jugamos vóley todos los sábados con él. Y le pedí, le dije, ¿puede ayudarme en este sentido? Y me dijo, claro, ¿de cuánto es el crédito? Le dije, de tanto. Me dijo, sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Y yo hice todo el papeleo, llené los formularios, bueno, todo el trámite que implica un crédito, pero no me desembolsaron el crédito, no me acreditaron a mi cuenta el crédito sin que antes vaya mi amigo y me dé una firma de garantía, ¿sí? Entonces, la firma de garantía de que Dios va a cumplir sus promesas, de que Dios nos va a sacar de esta aflicción, de que Dios está al tanto de nuestro dolor, de que Dios sabrá qué hace con aquellos que atentan contra nuestras vidas, ¿sí? Es esta. Y yo soy Jehová, es la firma de garantía. Dios es Dios y no tiene por qué cambiar. Él es inmutable y su poder no se disminuye, por el contrario, yo veo que acrecenta, ¿sí? Entonces, Dios es Dios, Él es una firma de garantía en nuestras vidas. Yo he dicho parte de mi lenguaje común, ¿sí? Cuando hablo con algunas personas me dicen, y estás fregado, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, yo no sé qué hacer, pero yo sé que Dios es Dios. Es decir, yo menciono la firma de garantía. Y así lo he dicho varias veces, ¿sí? Y nunca me ha quedado mal. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y cuando Él dice, yo soy Jehová, está diciendo, aquí está mi firma de garantía. Concluyo con esto. Dice que en medio de la aflicción y del dolor y del quebranto que ellos estuvieron viviendo, les dijo, todo esto tiene un propósito. Con ustedes, por quienes he venido a rescatarles, con Egipto, que son quienes les tienen en aflicción, y por mí mismo. Es necesario que todos sepan, y ustedes lo sabrán, a pesar de que hoy tienen reparo, reproche, no le hacen caso a mi siervo Moisés de lo que dice, no le creen mucho o no le creen nada, ¿sí? Porque todavía no ven nada, pero tranquilos, ¿sí? El propósito es este. Ustedes van a darse cuenta y sus generaciones van a vivir así, y eso es lo que yo anhelo en el nombre de Cristo Jesús, que sepan que ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, ¿sí? Así he aprendido yo. Y mis hijos lo tienen claro. Y aspiro a que mis nietos crezcan con ese, no solo conocimiento, sino con esa convicción y con esa seguridad de que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Dios. Con lo que esto implica, y concluyo, el que Dios sea mi Dios y mi Padre, y que yo sea su pueblo y su hijo, implica que Él me va a proteger, que me va a guardar, me va a sostener, me va a sanar, me va a proveer, me va a bendecir, me va a prosperar, me va a ayudar en mis aflicciones, me va a levantar cuando me sienta debilitado, Él me va a fortalecer, ¿sí? Eso implica que Él sea mi Padre y mi Dios, ¿sí? Pero que yo sea su pueblo y su hijo implica también que yo le voy a reconocer en todos mis caminos, que yo le voy a obedecer, que yo le voy a seguir, que yo voy a permanecer siempre en su presencia, bajo su amparo, su protección, su provisión, pero sobre todo bajo su guianza. Porque el hecho de que Dios diga, yo quiero ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo, no, no está mencionando una lotería en la que dice, tú vas a recibir todos mis beneficios, ¿sí? Y tú no tienes nada que hacer en tu contraparte. No es así. Que Él sea nuestro Dios y que nosotros lleguemos a reconocer, saber, afirmar
y convencernos, ¿sí? Nosotros y nuestras generaciones, que Él es nuestro Dios, ¿sí? Implica que nosotros vamos a depender de Él, también en obediencia, en sujeción, viviendo conforme a Él le agrada. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendía